¿Qué es la Navidad? Es celebrar el acontecimiento histórico del nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador personal, Jesús. Eso es lo que hoy realmente nosotros vamos a celebrar. Y estamos celebrando ya en la iglesia. Y venir a la iglesia es espectacular por eso, porque nos da la oportunidad como de contagiarnos de ese espíritu verdadero y genuino de la Navidad. Pero cada uno de nosotros hoy tiene que evaluar que va a ir a algunos lugares en donde de pronto no todas las personas tienen la misma actitud o la misma reacción frente al acontecimiento que hoy celebramos. Por eso quiero invitarlo a que me acompañe a Mateo capítulo 2. Y en este pasaje vamos a ver rápidamente tres reacciones a las que nosotros mismos nos podemos enfrentar o que podemos encontrar esta noche a los lugares que vamos a ir frente al nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, entonces yo quiero que abra su Biblia. A ver, dígale de lado dónde está su Biblia. Hoy es Navidad, hoy debería traerla más que nunca. Dígale al de lado, si no tienes Biblia, yo te regalo una hora allá abajo. Hoy es Navidad. Hay de todos los colores, todos los precios. Así que aproveche y dígale, yo necesito una Biblia. ¿Cuántos necesitan una Biblia? Nadie necesita una Biblia. Levante la mano al que quiera una Biblia. A ver quién quiere Biblia. Entonces dígale al de lado, vea, yo necesito una Biblia. Mateo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. ¿A qué fueron los sabios de oriente? A adorar, diga conmigo, a adorar. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y le preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. ¿Cómo se puso el corazón de los sabios de oriente? Alegre. ¿Qué fueron a hacer? A adorar. ¿Cómo estaba el corazón cuando encontraron al niño? ¿Lleno de qué? De alegría. Pregúntele al del lado cómo está el corazón de él ahora o de ella ahora. ¿Cómo está tu corazón? Si está lleno de alegría, porque a eso es a lo que hemos venido, a adorar. Pero nuestro corazón tiene que expresar ¿qué? Alegría. Entraron entonces a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego ofrecieron sus cofres, abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ahora, en este pasaje podemos encontrar entonces tres grupos de personas con reacciones completamente diferentes frente al nacimiento de Jesús. La idea, la intención de esto es que primero hagamos una autoevaluación y nos preguntemos cuál es nuestra actitud en esta noche frente a lo que hoy estamos celebrando. Porque hoy, más allá de la comida, más allá de los regalos, más allá de reunirnos en familia, más allá de poder tener este tiempo especial, estamos reunidos para celebrar ¿qué? Un acontecimiento histórico. Estamos reunidos para adorar el nacimiento de Jesús. Entonces debemos preguntarnos eso. Tres aspectos o tres reacciones que surgieron frente al nacimiento de Jesús.
El primero de ellos, la primera reacción fue una reacción de indiferencia. ¿Significa que yo puedo hoy estar indiferente frente a este evento del nacimiento de Jesús? O tal vez al lugar donde yo voy a llegar haya personas que sean indiferentes, que les da lo mismo, que están más concentrados en otras cosas que en realmente sentarse a meditar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa fue la actitud que tuvieron los sacerdotes y los maestros de la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios en este pasaje de Mateo capítulo 2? Que cuando Herodes se enteró de que había nacido otro rey en Belén, mandó a llamar ¿a quién? A los que eran expertos en la ley. Mandó a llamar a la gente que sabía de la palabra de Dios. Ahora, estos hombres, los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes, tenían un concepto acerca del Mesías que no coincide con el que Dios tenía en su corazón. ¿Qué esperaban la mayoría de judíos? Un líder que pudiera liberarlos del yugo de los romanos. Un líder que fuera capaz de restaurar nuevamente el reino, no de Dios, sino el reino de una nación llamada Israel. Por eso cuando ellos escucharon a estos sabios de Oriente o a los reyes magos, como muchos de nosotros lo conocemos, no le prestaron atención. Las palabras de estos hombres fueron insignificantes, a pesar de que ellos eran conocedores de lo que la profecía a través del profeta Miqueas había dicho acerca del Salvador, acerca del Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, el Señor dice lo siguiente: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces ellos no hicieron ni el más mínimo esfuerzo, ni por preguntar, ni por indagar cómo se habían enterado ellos de que el rey de los judíos había nacido en Belén. No les interesó. Les hicieron una pregunta, la respondieron y hasta ahí llegaron ellos. No se motivaron a adorar al recién nacido. Ahora, muchos de nosotros hoy podemos tener el mismo comportamiento. O tal vez al sitio en donde yo voy a llegar, tengo que aprender a enfrentar eso. Yo le estoy hablando de eso porque tal vez nos vamos a encontrar con personas que se comportan o se manifiestan de manera semejante a estos hombres que estaban ahí y que conocían la palabra. No les importaba. Estaban más pendientes, pueden ser personas que hoy están más pendientes de los obsequios, de las vacaciones, de la comida, de reunirse con la familia, de echar chistes, de pasar un tiempo bueno, mas no de qué, de adorar al Mesías. Esa es la primera pregunta que yo debo hacer. ¿Tengo esa actitud en esta noche? ¿Vine realmente a adorar al Mesías o estoy aquí simplemente porque qué rico pasar, porque ahora voy a salir con mis amigos y voy a pasar un tiempo especial, espectacular, porque ahora voy a llegar a la casa y me voy a comer un buen pernil, un buen pavo? O tal vez usted tiene la intención de adorarlo y cuando llegue a ese lugar y quiera orar se va a encontrar con personas que son completamente indiferentes. Ahora, ¿por qué estos hombres respondieron de esta manera? ¿Por qué estos hombres no dijeron, ay, verdaderamente ha nacido el rey, vamos a verlo, así como estos sabios se han dado cuenta o han tenido la revelación, ¿por qué ellos no fueron hasta Belén a adorar al niño? ¿Por qué no fueron a Belén a adorar a Jesús? Porque ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo. Porque para poder celebrar esta noche necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Dígale al de al lado, del Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que hoy nos dé la sabiduría que viene del cielo para comprender, aunque no sea la fecha, aunque no sea el día preciso, aunque hoy no coincida con la época en que Jesús pudo haber nacido, pues hoy tenemos la oportunidad nosotros los que creemos en Él de celebrar este acontecimiento. Pero para poder darle el significado y la trascendencia que se necesita, hoy tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Esta gente sabía la Biblia, esta gente tenía el conocimiento de la palabra de Dios, sabía lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías, pero mire, su interpretación era una interpretación equivocada. Y tal vez yo a esta noche le puedo dar una interpretación equivocada si no le pedimos al Espíritu Santo desde este momento que nos ayude a donde nosotros vayamos a adorar a Jesús. ¿Cuál debe ser el propósito? Adorar a Jesús. ¿Realmente Jesús es su centro?
porque se lo está robando. Cuando uno mira la Navidad en este tiempo, se lo roba Papá Noel. La Navidad se la está robando la comida, los regalos, los centros comerciales. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero todas esas circunstancias que nos rodean pueden convertirse en distractores de lo que es central en este tiempo. Entonces, ojo, primera reacción, ¿la reacción de qué? De indiferencia. Entonces, si oramos esta noche, bien. Si adoramos a Jesús esta noche, bien. Si le damos gracias, pues bien. Y si no, pues mucho mejor. Así no nos comprometemos y no nos metemos en problemas con nadie. La segunda actitud, el segundo personaje que aparece aquí como central, Herodes. Y Herodes tenía una reacción de oposición frente al nacimiento, frente a la adoración que iban a presentar estos hombres, estos sabios que venían del oriente. Ahora, la palabra de Dios es clara y dice, Herodes y muchos en Jerusalén se preocuparon. Y eso es lo que a muchas personas hoy le puede estar pasando, se preocupan porque alguien va a orar. Ahora, hay que entender algo, hay que comprender quién era Herodes, hay que analizar un poco la figura de este hombre. Este hombre era el rey de Judea, pero era un rey despiadado. Ese rey tenía un problema, no quería compartir el trono con nadie. Y eso lo llevó a asesinar a su cuñada, a sus hermanos, lo llevó a asesinar a sus propios hijos, porque él no estaba dispuesto a compartir su gloria con nadie. Y hoy tal vez usted o muchas personas con las que nos vamos a encontrar están en la misma posición, no quieren que nadie se siente en el trono que cada uno ha establecido. Recuerde que la peor o hacia donde más nos movemos nosotros es hacia el egocentrismo. Nos autoalabamos, nos idolatramos a nosotros mismos. Y eso era lo que hacía este rey. Él no quería que nadie ocupara el trono de rey que él ya tenía. Y nosotros a veces en nuestra propia vida tenemos una actitud como la de él. Nos sentamos en el trono y no dejamos que Jesús sea el verdadero rey. Entonces debemos analizar eso. Herodes se turbó con la noticia que traían los sabios del oriente. En medio de su temor y en su deseo de no compartir el trono de rey con alguien más, trató de engañar a los sabios. ¿Qué les dijo a los sabios el rey Herodes? Oiga, cuando lleguen allá, escriban bien el camino para que cuando regresen me lo den a mí, porque yo también quiero ir a adorar a ese niño. Pero resulta que él no quería adorar al niño. Sus intenciones estaban completamente, digamos que camufladas, escondidas detrás de la verdadera intención. ¿Cuál era el deseo de Herodes? Asesinar al niño. Y tal vez hoy nosotros físicamente no lo hacemos, pero con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, le estamos diciendo a Jesús, bájese ahí del trono, porque el verdadero rey soy yo. Y entonces nos oponemos a la adoración de Jesús. Nos oponemos a que alguien pueda tener un tiempo especial de oración, de presentarle este año en donde Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido bueno conmigo, pero a veces no queremos. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud equivocada en nuestro corazón. Ahora, Herodes, al ver que no encontró la respuesta que esperaba con los reyes o con los sabios de Oriente, ¿qué hizo? Tiempo después ordenó la matanza de los inocentes. ¿Cuál fue la orden? Él dijo, ¿dónde fue que vieron la estrella? ¿En Belén? Bueno, vamos a acabar a todos los niños menores de 2 años. Y ordenó una matanza. Ahora, en este tiempo hay personas que se van a oponer a la adoración a Jesús. Yo espero que no sea usted, dígale al de lado, yo espero que no seas tú. Porque si usted vino esta noche, claramente está mostrando o está demostrando que tiene en su corazón el deseo de adorar a Dios. Por algo se tomó el tiempo y se tomó ese espacio en su agenda apretada en esta noche para venir a este lugar, porque quiere manifestar públicamente su deseo de adorar ¿a quién? A Jesús. Pero tal vez a los lugares a donde yo vaya, me voy a encontrar con gente que se va a oponer. Y necesitamos la valentía suficiente para pararnos hoy de la mesa o para poder bajarle el volumen al equipo de sonido en donde esté sonando el vallenato de Diomedes y decirle, mire, yo quiero que me regalen 1 minuto. Y anoche hablaba algo interesante con una oveja. Estábamos mi esposa, la oveja y yo, esa persona. Y ella le decía algo interesante que yo creo que es bueno compartirlo en esta noche. Esta oración o este momento de adoración no se trata de convertir a nadie a nuestra religión. Porque es que esto no es de cámbiate de religión y ya eres una persona completamente diferente. No, esto no es asunto de religión, esto es un asunto de relación con Dios.
Entonces esta noche cuando Dios le dé la oportunidad de orar, no pretenda transformar. Bueno, vamos a ver todos, a ver, conviértase. No, déjelo ser feliz. Lo importante es que usted siembre la semilla de lo que es la verdadera adoración a Jesús. No es religión. Dígale al de lado, no es religión. Habrá personas que esta noche le volteen la cara, que se vayan cuando usted quiera orar, pero usted tiene que superarlo. Porque nosotros tenemos un propósito claro que es adorar a Jesús. Y la tercera reacción, la reacción de los reyes o de los sabios de Oriente, que es la adoración. Y eso representa a todas las personas que se deleitan en honrar a Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahora mire lo interesante. ¿De dónde venían? No sé, venían de un lugar lejano de Oriente. Pero estos hombres, uno podría decir que no tenían el conocimiento bíblico que tenían los sacerdotes, los maestros de la ley. No tenían ese conocimiento. Es que para tener una relación con Dios, para tener una relación con el Salvador del mundo, no se necesita saberse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué necesitamos para tener una relación con el Salvador? Un deseo de adoración. No necesitamos sabernos 400 o 500 versículos de memoria para decir yo adoro a Jesús. Porque es que Dios no se fija en las apariencias. Nosotros los seres humanos miramos lo que es la parte externa de la persona, pero Dios va más allá y el mismo Señor nos enseña que Él mira la actitud del corazón. Y eso es lo que Él espera. ¿Qué hicieron estos hombres? Eran reyes, eran hombres que poderosos, tenían naciones completas que los servían a ellos, pero a ellos eso no les importó, sino que fueron delante del niño y que se postraron y lo adoraron. O sea, la condición social no debe ser una situación o una circunstancia que nos impida adorar al niño o adorar a Jesús en este caso. Ahora yo quiero, y estuve como meditando, ¿por qué estos hombres, siendo unos reyes, siendo personas pudientes, siendo personas que tenían pueblos, naciones enteras que de pronto podían servirlos, por qué ellos se postraron apenas vieron a Jesús? Para que nosotros también veamos por qué nosotros debemos adorar y por qué debemos postrarnos frente a Jesús. Y quiero pedirle que me acompañe a Juan capítulo 1. Yo creo que el Espíritu Santo trajo una revelación poderosa a la vida de estos hombres y les habló realmente quién era Jesús. ¿Sabe quiénes son los verdaderos adoradores? Los que tienen una revelación del Espíritu Santo. Y nosotros hoy por eso le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos dé revelación para comprender quién es Jesús. Ahora veamos, al leer Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 18, ¿qué cosas pudieron ver ellos en ese niño, en ese momento, pero con ojos espirituales? Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Versículo 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. ¿Recuerda usted quiénes no lo reconocieron? Los sacerdotes y los maestros de la ley se hicieron los locos, no lo reconocieron. Herodes lo veía era como un contrincante, como un rival del poder que tenía él. Alguien que le iba a usurpar la posición en la tierra. No entendía quién era él. Y entonces dice que el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra, ojo, ¿se hizo qué? Hombre. Ahí no dice que se quedó niñito. Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Versículo 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todo hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo, es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, ¿qué creo yo que vieron estos hombres? ¿O cuál fue la revelación que recibieron del Espíritu Santo? Cuando ellos vieron al niño y vieron a María cargándolo en los brazos, ¿por qué se postraron y por qué lo adoraron? ¿Por qué debemos nosotros adorarlo de la misma manera? Porque cuando ellos lo vieron a él, ahí a ese niño, creyeron en él como hijo de Dios. Aquí Juan dice, y entonces se hizo hombre. Estos hombres, aunque veían a un niño, no estaban viendo a un niño, estaban viendo a un hombre que traía la salvación al mundo. Y por eso ellos se inclinaron, se postraron, y a los que no lo reconocieron no les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero a estos sabios de Oriente que lo reconocieron como hijo de Dios, sí les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y esa es la diferencia. Y usted y yo debemos adorar hoy, ¿por qué? Porque estamos adorando al Hijo de Dios. Diga conmigo, Hijo de Dios. Lo segundo, por lo cual yo creo que estos hombres adoraron a Jesús. En el versículo 14 dice, y entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba llena de fidelidad y de amor inagotable. Y hemos visto su gloria. ¿Qué vieron esos hombres en el niño? La gloria de Dios Padre. Con ojos espirituales no vieron a un niño, sino a un niño que crecía. Vieron a un niño que se hacía hombre, vieron a un niño que iba a la cruz, vieron a un hombre que moría por los pecados de la humanidad y resucitaba con poder, y luego asentado a la derecha del Padre estaba rodeado de honra por su obediencia. Eso fue lo que los reyes vieron. Los sabios de la ley, los maestros de la ley no pudieron identificar con eso, porque no estaban viendo con los ojos espirituales, estaban viendo con ojos carnales. ¿Con qué ojos estamos mirando hoy este acontecimiento? Un día más del año, simplemente llegó el 24 y ya, y tocó reunirnos y comer y sentarnos a hablar con la familia, o verdaderamente estamos viendo ese momento histórico en donde Dios mismo se hizo hombre, porque Él iba a crecer, porque Él iba a morir, porque Él iba a dar su vida por nosotros los pecadores para comprar nuestra libertad. Lo tercero está en el versículo 17. ¿Por qué creo que lo adoraron? Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué vieron ellos en el niño? El amor inagotable de Dios. Lo experimentaron en su propia vida, la fidelidad de Dios en su propia vida. La vieron en ese lugar. Y eso les permitió a ellos darles a ese momento ¿qué? Trascendencia. La trascendencia que tal vez hoy nosotros no le estamos dando, porque nos distraemos con otras cosas. Herodes estaba distraído con su trono, con su poder. Los sacerdotes y los maestros de la ley estaban distraídos con las tradiciones, que nadie molestara, que hicieran los mismos sacrificios de siempre, llenos de ritos, de tradiciones. Pero había unos hombres que tenían ojos espirituales y experimentaron el amor inagotable de Dios y la fidelidad. Lo cuarto por lo cual yo creo que estos hombres adoraron a Jesús. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Hasta ese día nadie había visto a Dios, porque Dios es espíritu. Y porque nadie con ojos carnales puede ver a alguien que es espíritu. Pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Y cuando ellos vieron al niño, ¿a quién estaban viendo? A Dios.
Y nosotros hoy por la fe, ¿a quién vemos a través de Jesús? A Dios. Él dijo, el mismo Jesús dijo, yo vine a revelarles quién es el Padre, porque el Padre y yo uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre. Y esos niños estaban viendo el carácter de Dios en ese niño. Estos hombres veían en el niño el carácter de Dios, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Porque más allá del cuerpo físico estaban viendo era el carácter de Dios. Por eso creo que estos hombres lo adoraron. Estaban viendo al mediador, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Ellos vieron que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Todo eso vino por revelación del Espíritu Santo. Yo puedo saber mucha palabra, puedo saberme la Biblia de principio a fin, pero si esa palabra no está vivificada por el Espíritu Santo, será una palabra muerta y no producirá absolutamente nada. Estos hombres tal vez no sabían todo lo que los otros sabían, pero tenían claro que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Vieron que Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, los iba a declarar justos delante de Dios y que les iba a permitir a ellos tener nuevamente comunión con Dios Padre. Vieron a un libertador. Ellos eran reyes, pero sabían en realidad que eran hombres esclavizados. ¿Por qué? Por el pecado. Pero cuando vieron a ese niño, vieron a un libertador. Ese sí era el verdadero libertador. ¿Cuál era el concepto del Mesías que tenían los judíos en su mayoría? Un hombre que venía con la espada a liberarlos del yugo de opresión de una nación que los había oprimido por años. Ese era el concepto que tenían ellos. Pero ¿cuál fue el verdadero concepto de estos hombres, de estos sabios de Oriente? Revelado por el Espíritu Santo, que no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, no es con jinetes, sino con el poder ¿de qué? De mi Santo Espíritu. Y ellos vieron a qué? A un libertador, un niño que parecía insignificante. Ellos lo visualizaron en el tiempo y dijeron, este es el libertador que nos va a dar la libertad del pecado. Porque Él rompió, Él destruyó las cadenas, las ataduras que nos tenían atados y que nos impedían vivir en santidad. Estos hombres cuando vieron al niño dijeron, vamos a poder vivir ahora en santidad y ahora como somos santos vamos a poder ver ¿a quién? A Dios. Eso fue lo que ellos vieron. ¿Qué ves tú cuando vienes a adorar a Jesús? ¿Qué estás mirando? ¿Alguien que te puede dar regalos o alguien al que tú le puedes ofrecer algo? Porque estos hombres fueron delante de Jesús y luego de que entendieron quién era, porque venían caminando, ¿cuánto tiempo venían? No sé. La Biblia no dice si llevaban 60, 70. Hay muchas especulaciones sobre el tiempo en que estos hombres caminaron desde su tierra hacia Jerusalén y luego bajaron a Belén. ¿Cuánto tiempo pasaría? ¿Cuánto tiempo duraría la estrella? Hoy leía un artículo que decía, por lo menos 70 días debieron haber seguido la estrella. De un camino lejano, a pie o con los camellos venían de esas tierras, pero ellos venían con un convencimiento y con una convicción profunda de que iban a adorar al Hijo de Dios. Y uno puede venir de lejos y tal vez usted viene hoy desde lejos, pero nuestra convicción es venir ¿a qué? A adorar al Hijo de Dios. No hay más. Yo puedo venir por muchas cosas, pero la realidad en esta noche y lo que Dios espera es que vengamos ¿a qué? A adorarlo a Él. No a cumplir un requisito, porque muchas veces nos sentamos en la silla es a cumplir un requisito. Ya vinimos a la iglesia y como que se nos quita un cargo de culpabilidad que tenemos. Y eso hay que romperlo porque eso es ritualismo, eso es tradicionalismo, cosas que venimos trayendo de nuestra vida pasada y Dios quiere hoy hacer todas las cosas nuevas. Y entonces estos hombres al ver a Jesús como el Hijo de Dios le entregaron algo. ¿Qué le vas a entregar al Señor hoy? Porque ellos le entregaron oro, incienso y mirra. Cada uno le entregó algo que estaba representando quién era Jesús. ¿Qué es el oro? ¿Qué significaba el oro? Cuando el primer sabio se postró y adoró y dijo, este es el Hijo de Dios, voy a entregarle el oro. ¿Por qué le entregó oro? ¿Por qué no le entregó plata, piedras preciosas? Le entregó oro porque el oro representa que ahí había un rey. El oro se le regalaba a un rey.
Significa que ellos sí tenían revelación y por eso le digo que ellos sí tenían conocimiento claro por medio del Espíritu Santo quién era ese niño que estaban adorando ahí. Y por eso el primer hombre dijo, yo te entrego oro porque tú tienes naturaleza, carácter real. Tú eres un rey. Pero ese rey, ¿dónde nació? ¿Será que tenía pinta de rey? ¿Será que nació en un palacio lleno de oro, con columnas en oro, con guardianes? No, nació en un establo. Y lo pusieron en la cajita en donde los animales comían y bebían el agua. Ahí fue donde lo pusieron. Pero estos hombres con ojos espirituales se dieron cuenta de que ese niño era ¿qué? Un rey. Y le dijeron, tú eres rey. El oro representa autoridad. Tú eres un hombre de autoridad. Tú eres rey, tú eres un hombre de autoridad y tú tienes dominio sobre un reino. Tenemos entendimiento claro de que Jesús tiene un dominio sobre un reino que no es de este mundo, que nosotros somos sus servidores. Porque estos reyes estaban diciendo, yo soy tu servidor, yo soy un rey, un sabio que viene de Oriente, pero yo hoy reconozco que tú eres el verdadero rey. Y le entregó lo mejor. ¿Qué le vas a entregar tú al Señor? Pregúntele al de lado, ¿qué le vas a entregar tú? Y no es la plata, no se preocupe. Que algunos ahí hasta se asustaron y se durmieron, se hacen los dormidos, pues, no es plata. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios quiere es tu corazón. Luego el otro le entregó incienso. Y el incienso era un producto que se usaba en el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro a un lado, estaba la mesa de los panes. Y aquí antes de entrar al lugar santísimo estaba el altar del incienso, donde se ofrecía ¿qué? La adoración a Dios. Donde los hijos de Aarón fueron consumidos porque se pusieron a preparar ahí un incienso extraño y Dios dijo, eso no es la forma. Ahora, ¿qué representaba cuando este hombre, este sabio, este rey le entregó el incienso? Le estaba diciendo, tú viniste como rey, en tu reino las cosas son diferentes, porque normalmente a los reyes los sirven. Pero cuando este hombre le entrega el incienso está diciendo, tu reinado es completamente diferente. Tu reino es diferente al que uno puede ver. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 20, 28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que simboliza. Este hombre le entregó el incienso y dijo, oiga Jesús, yo reconozco que tú en tu reino operas diferente. En mi reino a mí me sirven, pero en tu reino tú sirves. Y nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A servir. ¿En qué vas a servir al Señor en esta noche? ¿Qué le vas a entregar ahora? Ahora al final vamos a orar para que usted le entregue algo a Dios de su corazón, pero también tiene que salir con el convencimiento claro de que hay que servirlo, porque en el reino al que nosotros pertenecemos no nos sirven, servimos a otras personas. Y el último le entregó la mirra. La mirra era una especia que se usaba para disipar los malos olores de un cuerpo que ya había entrado en proceso de descomposición. O sea, alguien moría, le untaban eso para que cuando empezara la descomposición no oliera feo. Juan 19, 39 al 40 dice lo siguiente, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y de aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. ¿Sabe qué le estaba diciendo este hombre? No había sucedido nada de lo que Jesús iba a vivir, pero este hombre por fe y por revelación le estaba diciendo, tú vas a morir en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Uno le dijo, en tu reino tú sirves, y Jesús dijo, yo voy a servir de tal manera que voy a dar mi vida en rescate por muchos. Y el otro le dijo, verdaderamente confirmo de que tu muerte va a ser muerte de cruz, una muerte cruel. ¿Tiene claro usted la clase de muerte que Jesús padeció para que usted hoy y yo estemos celebrando? El que no era pecado, Dios mismo lo hizo pecado por nosotros. El que no era maldición, se hizo maldición. Y no una clase, cualquier clase de muerte, a través de una muerte cualquiera, sino muerte ¿de qué? De cruz, que era lo peor, era la peor condena para una persona, la muerte de un ampón. Así se dejó tratar Jesús por ti y por mí. Entonces, estos hombres vieron claramente todo esto en Jesús. Lo que Herodes no pudo ver por andar afanado en su propio yo,
Lo que los maestros de la ley, los sacerdotes no pudieron ver por andar ocupados en sus ritualismos y en su tradicionalismo, estos hombres que venían de lejos lo vieron. Ahora la pregunta es, ¿qué estás viendo tú? Pregúntale al de lado, ¿qué ves tú? Y quiero terminar entonces con esto. Estos hombres le presentaron a Jesús una adoración genuina. Su adoración fue genuina. Le presentaron lo mejor de lo que ellos tenían en sus manos. Y tú y yo en esta noche podemos presentarle a Jesús una adoración genuina. Pero depende de quién, de cada uno de nosotros, de lo que hay en nuestro corazón.